Hay ataques que no solo destruyen una instalación, hay ataques que golpean el corazón mismo de la capacidad de un país para sostener una guerra. Y eso es precisamente lo que acaba de ocurrir en Rusia. Una de las refinerías más importantes del país ha tenido que detener completamente sus operaciones tras un nuevo ataque con drones ucranianos. No hablamos de una instalación cualquiera, hablamos de la cuarta refinería más grande de Rusia, una infraestructura clave para abastecer de combustible tanto a la economía rusa como a su maquinaria militar. Y lo más llamativo es que este golpe se produce a cientos de kilómetros de la línea del frente, demostrando una vez más que la retaguardia rusa ya no parece un lugar seguro, pero lo que significa este ataque para el futuro de la guerra podría ser todavía más importante. Según ha informado Reuters, citando fuentes de la industria, la refinería Norsy, situada en el óblast de Nizhny Novgorod, suspendió sus operaciones después de que un ataque con drones dañara una de sus principales unidades de procesamiento. La instalación se encuentra aproximadamente a 450 kilómetros al este de Moscú, una distancia que hace apenas unos años habría parecido fuera del alcance de Ucrania. Hoy esa percepción ha cambiado completamente. El ataque alcanzó la unidad de procesamiento conocida como CDU-5, considerada una pieza esencial dentro del funcionamiento de la planta. Esta instalación procesa unas 12.000 toneladas diarias de petróleo y representa aproximadamente una cuarta parte de toda la capacidad productiva de la refinería. Aunque existen otras unidades que podrían permitir una recuperación parcial de la actividad, el impacto inmediato ha obligado a detener las operaciones. Y aquí aparece una pregunta clave: ¿estamos ante un incidente aislado o ante una estrategia mucho más amplia? Todo apunta a lo segundo. Desde hace meses Ucrania ha cambiado parcialmente su forma de combatir. Además de resistir en el frente terrestre, ha desarrollado una campaña sistemática contra infraestructuras estratégicas rusas. El objetivo no parece ser únicamente destruir edificios, sino reducir la capacidad de Rusia para producir combustible, abastecer a sus fuerzas armadas y mantener el esfuerzo económico que exige una guerra prolongada. En ese contexto, Norsy ocupa un lugar especialmente importante. La refinería tiene capacidad para procesar alrededor de 15 millones de toneladas de petróleo al año. Produce cerca de 5 millones de toneladas de gasolina, más de 5 millones de toneladas de gasóleo, además de fuel oil y otros derivados fundamentales para la economía rusa. Es también uno de los mayores productores de combustible del país. Cada vez que una instalación de este tipo deja de funcionar, aunque sea temporalmente, Rusia se enfrenta a un problema que va mucho más allá de las pérdidas económicas. El combustible es un recurso esencial para mover vehículos militares, abastecer la logística del ejército, mantener el transporte y sostener numerosas industrias. Pero lo que ocurrió después resulta todavía más significativo. Las propias fuentes de la industria reconocen que la planta podría intentar reanudar parte de sus actividades utilizando otras unidades de procesamiento. Sin embargo, el hecho de que una infraestructura de esta importancia haya tenido que detenerse demuestra que incluso los grandes complejos industriales rusos son vulnerables frente a los ataques de largo alcance con drones. Y esa vulnerabilidad empieza a convertirse en un patrón. Durante los últimos meses, Ucrania ha intensificado los ataques contra depósitos de combustible, terminales petroleras, bases aéreas, centros logísticos e instalaciones industriales repartidas por el territorio ruso. La estrategia parece clara: aumentar el coste de la guerra para Moscú, sin necesidad de abrir nuevos frentes terrestres. Para el Kremlin, esta situación plantea un desafío creciente. Cada instalación estratégica necesita sistemas de defensa aérea, personal de seguridad y recursos para protegerse. Pero Rusia posee un territorio inmenso y resulta extremadamente difícil cubrir todos los objetivos potenciales al mismo tiempo. Eso obliga a redistribuir medios defensivos y aumenta la presión sobre las autoridades militares. Además, reparar este tipo de infraestructuras no suele ser un proceso rápido, aunque parte de la producción pueda recuperarse utilizando otras unidades. Los daños en equipos especializados pueden requerir semanas o incluso meses de trabajos, dependiendo de la gravedad del impacto y de la disponibilidad de componentes.
Este ataque también vuelve a poner el foco sobre la evolución tecnológica de Ucrania. Al comienzo de la invasión, pocos analistas imaginaban que Kiev sería capaz de desarrollar una capacidad tan amplia para alcanzar objetivos situados a cientos de kilómetros dentro del territorio ruso. Sin embargo, la producción nacional de drones de largo alcance y la mejora constante de sus sistemas han cambiado notablemente el equilibrio en este tipo de operaciones. Mientras tanto, Rusia continúa intentando desesperadamente reforzar sus defensas y minimizar el impacto de estos ataques. Sin embargo, cada nueva operación exitosa alimenta el debate sobre la eficacia de la protección de las infraestructuras críticas y sobre el coste económico acumulado que estos golpes pueden representar con el paso del tiempo. Además, hay un precedente que aumenta la preocupación para Moscú. La refinería de petróleo de Moscú, afectada anteriormente por ataques con drones, no tiene previsto recuperar plenamente su actividad hasta el 2027, según la información disponible. Este dato refleja que algunas instalaciones estratégicas pueden tardar años en volver a operar con normalidad cuando los daños son importantes, y eso introduce una dimensión diferente en esta guerra. No se trata únicamente de los combates que vemos cada día en el frente. Existe también una batalla económica e industrial donde cada refinería, cada depósito de combustible y cada centro logístico pueden convertirse en objetivos estratégicos. Para Ucrania, estos ataques buscan reducir la capacidad de Rusia para sostener el esfuerzo bélico y obligar al Kremlin a destinar más recursos a la defensa del interior del país. Para Rusia representan un desafío creciente que afecta tanto a su economía como a la percepción de seguridad dentro de sus propias fronteras. Lo ocurrido recientemente en Nizhny Novgorod demuestra que la guerra ya no se limita a las trincheras del este de Ucrania. El conflicto alcanza instalaciones situadas a cientos de kilómetros del frente y convierte infraestructuras consideradas fundamentales en objetivos de alto valor estratégico. Y esa puede ser la conclusión más importante de esta noticia. Cada nuevo ataque exitoso sobre una infraestructura energética no solo representa un daño material, también envía un mensaje claro. La capacidad de Ucrania para golpear objetivos estratégicos en profundidad sigue evolucionando. Mientras esa tendencia continúe, Rusia tendrá que dedicar cada vez más recursos a proteger su territorio, al mismo tiempo que intenta mantener el ritmo de una guerra que día tras día se vuelve más costosa y más difícil de sostener. Bueno, señores, ya vemos como poco a poco Ucrania está inutilizando todas esas refinerías rusas. Y el problema de todo esto es que lo que ya se está poniendo en la mesa es que los rusos van a tener que comprar petróleo para ellos mismos. A pesar de que ellos llevan toda la vida exportando petróleo, pero en este caso, después de tantos golpes militares ucranianos, no les va a quedar otra que comprar, porque no van a tener ni para ellos mismos, porque las refinerías poco a poco se están viendo inutilizadas por los últimos golpes ucranianos. Y bueno, la pregunta: ¿pensáis que se está produciendo un vuelco en el conflicto de la guerra y poco a poco Ucrania está tomando la iniciativa? Muchísimas gracias, feliz viernes y nos vemos en el próximo vídeo.